Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Windows Server 2022. Continuamos en nuestra sección de administración de discos y vamos a empezar a ver el tema del manejo de discos en su transformación de discos básicos a discos dinámicos. ¿Y qué es esto de discos básicos y discos dinámicos? Pues esto se refiere a dos tipos de configuraciones de discos duros para diferentes funcionalidades y capacidades para la administración del almacenamiento de nuestros datos. Los discos básicos son el tipo de disco más común, el que conocemos, que son diseñados para compatibilidad y simpleza de uso, y son los discos donde hacemos las particiones primarias, las particiones extendidas y todas estas prácticas que hemos estado haciendo aquí hasta el momento. Entonces los discos dinámicos ofrecen características avanzadas de administración de discos que no están disponibles en los discos básicos. Estos discos dinámicos permiten una mayor flexibilidad, por ejemplo, cuando gestionamos el almacenamiento, son más adecuados para entornos de servidor, precisamente. Permiten manejar volúmenes simples, volúmenes distribuidos, volúmenes estripeados, que veremos qué es todo eso. Y también permiten redimensionamiento de volúmenes, como por ejemplo la creación de volúmenes RAID, que lo vamos a ver ese tema, cosa que no es posible con los discos básicos. Entonces, vamos a irnos a la parte de administración de discos por consola. Inicio, clic derecho, administración de discos y abrimos nuestra consola acá. Yo la voy a maximizar. Aquí están los dos volúmenes que hemos creado, nuestra unidad primaria con sus dos particiones por defecto. Entonces, en esta partición de la instalación de nuestro Windows Server es básica, como bien vemos acá que dice tipo básico. ¿Y qué vamos a intentar ahora? Vamos a intentar convertir este disco de básico a dinámico. ¿Cómo hacemos eso? Si yo aquí hago un clic derecho, veo una opción aquí que dice convertir en disco dinámico. Vamos a hacer un clic ahí y se nos va a abrir esta ventana que nos dice seleccione uno o más discos básicos para convertirlos en dinámicos. Yo quiero solamente el disco 0, mi unidad 0, que es donde está mi sistema operativo. ¿Qué pasa si yo le doy aquí a aceptar? El sistema me dice aquí que en la siguiente lista se muestran los discos que se van a convertir en dinámicos y me presenta el que seleccioné, que es mi partición primaria. Y aquí vemos un botón que dice detalles. Aquí me dice los discos que se convertirán contienen estos volúmenes. Aquí veo las dos particiones automáticas de mi sistema operativo y la unidad C donde se instaló el mismo. Le vamos a dar a aceptar y aquí vemos una opción que dice convertir. Si yo hago clic ahí en convertir, veo aquí una advertencia que me dice una vez que los discos se conviertan en dinámicos no podrán iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes de los mismos, a excepción del volumen de arranque actual. Eso significa que nunca debemos convertir un disco en donde está instalado un sistema operativo a dinámico, porque según vemos acá, el sistema operativo no va a iniciar. ¿Qué sucede si yo le doy aquí a que sí? Pues va a realizar la conversión y me va a arruinar mi sistema operativo y a dañar mi servidor. Por lo tanto, le vamos a decir que no. Pero aquí tenemos otro disco básico, que es nuestro disco que anclamos en videos anteriores, que tiene dos volúmenes que creamos también en videos anteriores. Si yo aquí hago clic derecho, veo mi opción convertir en disco dinámico. Aquí yo veo mi disco seleccionado. Con un check le doy a aceptar, aquí ya le puedo dar a convertir, veo la misma advertencia que me hizo anteriormente, solo que esta vez ya tenemos conocimiento de que no va a pasar nada grave porque aquí no hay ningún sistema operativo instalado. Por lo tanto, le vamos a dar a que sí, el sistema inicia el proceso. Y aquí veo ahora que mi disco cambia los encabezados de la ventana a un color como una especie de dorado. Recuerden que aquí en el fondo hay una guía de colores para saber qué significa cada color de encabezado de esa ventana. Por ejemplo, si es negro, indica que ese volumen no está asignado. Si es azul, que es una partición primaria, como en este caso vemos acá. Y si es en esta especie de dorado, es que es un volumen simple. Es un volumen simple porque no tiene ningún arreglo, no tiene creación de arreglo, ningún RAID. Por eso es un volumen simple. Entonces, si aquí por ejemplo le damos clic derecho y abrimos ese disco, vemos que no tiene nada, está vacío. De haber tenido archivos no hubiera ningún problema, ya que no se iban a eliminar esos archivos, a excepción de que si hubiera un sistema operativo sí hubiera afectado los archivos relacionados al sector de arranque, como vimos en la advertencia anterior. Nunca se debe convertir a dinámico un disco que tiene un sistema operativo instalado
porque lo va a echar a perder. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero convertir un disco dinámico a básico otra vez? Si yo aquí hago clic derecho, veo que no tengo opción para hacerlo en ningún lado. Sería acá, por ejemplo, en convertir en disco básico. Aquí lo vemos, pero esa opción está deshabilitada porque para eso nosotros tendríamos que quitar o eliminar este volumen simple para posteriormente convertirlo de nuevo en básico. Hay que eliminar el volumen que tenemos creado para poder convertirlo en el proceso hacia atrás. Entonces, ya convertimos este disco en dinámico. ¿Qué ventaja tiene ahora este disco sobre este? Pues que este disco ahora tiene mayor flexibilidad en la gestión de almacenamiento de datos. Esa es una ventaja y una diferencia con este tipo de disco que es básico. Ya este disco dinámico distribuye los datos en bloques a través de varios discos, que eso no lo puede hacer este tipo de disco básico. Y también puede hacer lo que se llama volumen reflejado o mirror, que es una unidad que se conoce como disco espejo. Es un disco que duplica su información automáticamente, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo preparar un disco espejo para que nuestra información se duplique automáticamente en otro servidor y la vaya guardando mientras el servidor está activo trabajando. Eso es muy usado en la actualidad, por ejemplo, para información que se lleva a la nube, esa funcionalidad, y se puede hacer ya con este tipo de disco, como lo hemos colocado aquí en tipo dinámico. Entonces, eso va a ser todo. Lo vamos a dejar hasta aquí en esta parte de conversión de discos de básicos a dinámicos. Más adelante continuaremos con los demás temas de nuestro curso. Hasta la próxima.